La presidenta de México se pone dura con Trump e intenta decirnos que lo que ella va a hacer va a ser todavía más agresiva si se introducen aranceles a las importaciones a Estados Unidos desde México. Absolutamente increíble. O sea, es qué nivel de arrogancia y desde luego lo que no entiende, por supuesto, no sé si no lo entiende, pero desde luego lo que es una evidencia es que si entra en una guerra comercial con Estados Unidos, el país que tiene mucho más que perder es México. Pero es que el problema de México no son los aranceles de Trump, mis queridos amigos. El problema de México es el socialismo. Y vamos a hablar de todo ello porque si alguien tiene la culpa de que Donald Trump haya decidido poner aranceles a México, es el propio gobierno populista de ultraizquierda de México. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tenido una reacción que podríamos tildar de arrogante e ignorante a la vez, una vez que el presidente electo Trump ha dicho que va a poner aranceles a México. ¿Cuál ha sido su reacción? Bueno, pues vamos a ver este vídeo porque lo que dice es increíble. Adelante. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Efectivamente, le escucháis decir, si nos ponen aranceles, nosotros pondremos más aranceles hasta que la economía de los dos países se encuentre en una situación extremadamente negativa. Vamos a ver, debemos entender que la posición de México con respecto a las aranceles de Trump no es la de un país libre de trabas comerciales, con apertura, con seguridad jurídica y con seguridad inversora, que, oh sorpresa, se encuentra de repente con que Donald Trump decide que va a poner aranceles de manera injustificada. Es absolutamente falso. Y esa narrativa que escucharéis en muchos medios de comunicación, una especie de, ¿cómo puede ser que a México se le pongan aranceles? Esto no tiene ningún sentido. Todos estamos a favor del libre comercio. Bien, pues vamos a hablar sobre el libre comercio. ¿Y por qué? Lo que le está ocurriendo a México no es una casualidad ni una maldad de Trump, sino que lo que está ocurriendo es la consecuencia de las políticas socialistas y de inacción de los gobiernos populistas cercanos al chavismo, tanto de López Obrador como el actual de Sheinbaum. Empecemos. Número 1. La decisión de Claudia Sheinbaum de destruir la independencia del Poder Judicial y la politización del Poder Judicial obviamente es una gigantesca barrera al comercio. Una gigantesca barrera al comercio porque hace que los contratos, hace que las disputas legales, hace que la propia seguridad legal de México desaparezca, caiga, se destruya de la manera más increíble que podíamos imaginar. Es la introducción de la inseguridad jurídica por decisión política. Y debemos entender que no solamente es una barrera al comercio, sino que además la politización de la justicia es uno de los factores esenciales para entender por qué
Donald Trump ha decidido poner aranceles a México. Si nosotros vemos cuáles son los grandes problemas que hay entre Estados Unidos y México, muchos de vosotros diréis, bueno, pero si México tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y por lo tanto hay muy pocos aranceles, de hecho prácticamente inexistentes, y es una zona de libre comercio en general. Bien, eso parece en titular, parece, digamos, de manera general. Sin embargo, si vamos un poco más en detalle, empezamos y analizamos. Hemos hablado primero de la inseguridad jurídica, pero tenemos que hablar de otros factores. La inacción del gobierno de López Obrador y del gobierno de Sheinbaum con respecto al tráfico humano, al tráfico de drogas y al tráfico de armas por parte de los carteles que están tomando regiones completas de México ante el silencio completo del gobierno. Claro, ¿quién sufre las consecuencias de esa inacción? Claramente, el mayor afectado negativamente es Estados Unidos. Estados Unidos recibe una inmigración ilegal que está manejada por unos carteles, unas organizaciones ilegales y unas organizaciones completamente criminales que tratan a esas personas como mercancía, que tratan a esas pobres personas que intentan inmigrar a Estados Unidos de manera completamente inhumana. No solamente inhumana, sino que el tráfico de personas incluye también la utilización de muchas de esas personas, especialmente las mujeres, para la prostitución. Las cosas que se escuchan y que se leen con respecto a lo que le pasa a los ciudadanos que intentan emigrar hacia Estados Unidos, buscando una oportunidad, es verdad, pero engañados porque la única manera de buscar una oportunidad es de manera legal. De manera ilegal termina siendo un infierno para ellos y un infierno para Estados Unidos. Entonces, que lo que está ocurriendo por la inacción del gobierno de López Obrador y del gobierno de Sheinbaum, que miran hacia otro lado ante la evidencia de que hay regiones completas de México tomadas por los cárteles de la droga. No solamente se trata del tráfico humano, sino de drogas, el fentanilo, etcétera, sino también, y no lo podemos olvidar, el de armas. Un gobierno como es el de México, que se vanagloria de ser un gobierno que tiene unos mecanismos de control de la droga, del armamento ilegal y de la inmigración ilegal, desde luego, está incumpliendo severamente cualquiera de los elementos esenciales en un tratado bilateral de comercio. Porque claro, eso también son barreras al comercio. Eso también son barreras entre socios, porque el coste para Estados Unidos de la inmigración ilegal, el coste para Estados Unidos de la crisis de los opiáceos y el coste para Estados Unidos de la introducción de bandas y de armas ilegalmente es gigantesco. Estamos hablando de más de 60.000 millones de dólares anuales solamente en lo que es atacar el factor una vez que ya ha ocurrido. Es decir, no hablamos ya de lo que es el impacto negativo en la economía, en el empleo, en los salarios, en la seguridad, etcétera, posterior, sino del efecto directo, 60.000 millones de dólares anuales. El comercio entre Estados Unidos y México, por supuesto, es muy importante y se pone en peligro 600.000 millones de dólares de comercio si se mantiene la decisión por parte de México de continuar con la inacción con respecto a la inmigración, continuar con la inacción con respecto al tráfico de personas y la prostitución, continuar con la inacción con respecto al tráfico de drogas y continuar con la inacción con respecto al tráfico de armas. Pero seguimos con más barreras al comercio. Hemos hablado de la barrera del Poder Judicial, de politizar el Poder Judicial y hacer que el cumplimiento de los contratos y el cumplimiento de los acuerdos se convierta en algo que está sujeto a la aleatoriedad política. Eso es por un lado. Pero no podemos olvidar tampoco la inseguridad inversora.
que se ha introducido con un cambio constante de regulaciones y de legislaciones, haciendo que la inversión en México se haga literalmente el equivalente a una especie de aventura de altísimo riesgo. No solamente tenemos el efecto en menor inversión, sino que habéis visto artículos de grandes economistas en el que explicaban que la gran oportunidad para México, que era el nearshoring, que era traer producción manufacturera de Asia para producir y para generar mayor crecimiento económico, pues resulta que se ha destruido con la politización de la justicia, la politización de la seguridad inversora y la politización de la seguridad legal. Es todo un factor que es una gigantesca barrera al comercio. Por lo tanto, los aranceles que está imponiendo, que va a imponer la administración Trump, no son la medida más deseable. El primero que querría no poner esos aranceles sería el presidente Trump. Pero tenemos que entender que la razón por la que los pone es porque el coste para Estados Unidos de la inacción del gobierno populista chavista, que está permitiendo que todos estos ejércitos paramilitares de cárteles de droga tomen regiones enteras, a quien perjudica más es a los mexicanos. Está destruyendo la seguridad legal, inversora y la seguridad personal de los mexicanos. Está destruyendo las oportunidades con respecto al nearshoring. Y ahora, además, está destruyendo las oportunidades en cuanto a la cooperación con Estados Unidos. Efectivamente, claro, la decisión por parte de la señora Sheinbaum, primero de decir que iba a poner ella muchísimos más aranceles a Estados Unidos, es arrogante e irresponsable, porque México tiene todo que perder en esa batalla. Pero además, decir después que tras una llamada con el presidente Trump ya no va a haber aranceles y que nadie se preocupe, es exactamente igual de irresponsable. Primero venir de manera completamente injustificada y completamente, casi te diría que chulesca, a decir que va a haber muchos más aranceles por parte de México. Claro, me imagino imagínate a los empresarios de México lo que dirían en ese momento. Estamos locos, ¿no? Por supuesto, debemos recordar que todos aquellos que van a criticar al presidente Trump por anunciar estos aranceles deben recordar también que gracias al anuncio de los aranceles en el año 2016, el presidente Trump renegoció un acuerdo con Canadá y con México, el NAFTA, que fue mucho más beneficioso para todos. Porque el presidente Trump no tiene el más mínimo interés en que le vaya mal a México. Le interesa que le vaya bien a Estados Unidos y le interesa que le vaya bien a todo el mundo. Pero desde luego, lo que no va a aceptar es que, porque sea relativamente cómodo política y financieramente para el gobierno de México mirar hacia otro lado ante el asalto a los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, ante el asalto a los derechos legales e inversores de las empresas mexicanas, desde luego, lo que tenemos que ser muy conscientes es de que la fiesta se ha acabado. Que no te engañen.